Buenos días para todos. Me alegra mucho saludarlos esta mañana y que nos acompañen aquí. Este tema es un tema difícil, es un tema complejo, este es un tema de esos que uno dice, pero ¿por qué? Por Dios, ¿ya? Pero es un tema en el que nosotros nos enfrentamos todos los días. A todos los días en los hospitales surgen conversaciones como esta. Ese paciente tiene, hay que aislarlo, tiene una KPC, carbapenemasa, y eso es un antibiótico, resultó con BLES positivas y entonces viene remitido aislado, además que es una KPC. Le encontraron un gram positivo muy resistente. ¿Qué hace Acinetobacter tan bravo? La mató una NDM o algo así, hizo una sepsis. Y muchas veces, estos son términos que nosotros no sabemos manejar y que no sabemos de qué están hablando y vamos asumiendo las cosas así. Pensamos que una KPC es una nueva bacteria que no nos enseñaron cuando estábamos en la universidad, que fue surgiendo por ahí después. Y hay un montón de cosas y de términos que no quedan claros y que se van acumulando, vamos, en la memoria de las personas y que quedan como un conocimiento que no es claro. Entonces en este ratico voy a tratar de enfocar las cosas más básicas de la microbiología, haciendo énfasis sobre todo en lo que tiene que ver con resistencia bacteriana, que es quizás, digamos, el aspecto más preocupante que tenemos en la clínica. Sobre todo porque es que miren, esto ya salió en los periódicos, esto no es un asunto de journals de medicina o enfermería, no es un conocimiento circunscrito a las profesiones de la salud, sino cualquier persona que lee El Colombiano encuentra este tipo de información, se asusta y les pregunta a ustedes también como enfermeros y enfermeras, bueno, leí en el periódico acerca de unas superbacterias, ¿y eso qué será? ¿Y por qué? ¿Y en mi hospital habrá de eso? ¿O me van a hacer una cirugía y será que yo me voy a contagiar de algo así? Entonces, bueno, que tengamos como unos conceptos claros al respecto para poder dar una información clara y precisa también nosotros, sobre todo una información precisa. Entonces voy a empezar por lo más sencillo, hablar de una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa. Siempre empezamos por ahí, entonces las bacterias son o gram positivas o gram negativas. Y eso se lo da una tinción, la tinción de gram. Entonces las bacterias gram positivas son las que tiñen de azul oscuro o un violeta oscuro en la tinción de gram, también se conocen como gram positivas o gram y el signo más, ¿sí? Eso de que sean gram positivas se lo da básicamente la composición de su envoltura celular, porque ellos tienen una pared y debajo de la pared tienen una membrana citoplasmática. Entonces por eso tiñen así, o sea, la tinción de gram las diferencia y este sector, estos son los gram positivos. Pues el ejemplo principal de los gram positivos es el estafilococo. Entonces, el estafilococo aureus es un ejemplo claro de lo que es un gram positivo. También el enterococo. El enterococo es otro ejemplo de lo que es un gram positivo. Ahora los gram negativos, ¿sí? Las gram negativas ya no se tiñen de azul, sino que se tiñen de rosado. ¿Sí? Estas no se tiñen de azul, sino de rosado. Por eso se llaman gram negativas. Y esa resistencia a teñirse de azul se lo da la misma composición que tiene en su membrana y en su pared, porque las gram negativas tienen dos membranas, una membrana externa, una pared de peptidoglicano más pequeña en el medio, como un sándwich, y una pared, una membrana citoplasmática interna. Mírenlo aquí. Miren este dibujo, creo que ustedes están muy lejos, por allá, lejísimos, con el miedo a la primera fila y se están perdiendo las cosas interesantes por aquí adelante. ¿Ya? Aprovechan para conversar también por allá. ¿Ya? Miren la diferencia entre un gram positivo y un gram negativo. Este es un gram positivo, aquí está el espacio extracelular y aquí está el citoplasma de la bacteria. Miren que el gram positivo tiene una verdadera pared y aquí la pusieron como si fuera una pared de ladrillos. Es una pared grande de peptidoglicano y por debajo tiene la membrana citoplasmática. Esa membrana citoplasmática es muy parecida
a la membrana citoplasmática de los gram negativos. Los gram negativos también tienen una pared, pero no tienen una muralla como esta, sino que tienen una pared mucho más delgadita de peptidoglicano también, pero por encima tienen una membrana externa. Esa membrana externa, la parte de abajo se parece a la membrana citoplasmática, pero la parte de encima no, y está llena además de antígenos y de poros, de porinas, de huecos, ¿ya? Entonces tiene bombas de flujo, tiene porinas, tiene unas características que hacen que las bacterias gram negativas no solo no tiñan de violeta o de azul, sino que tiñan de rosado, sino que son mucho más difíciles de combatir. Uno con solo ver este dibujo se da cuenta que los gram negativos son más difíciles de combatir, porque un antibiótico, por ejemplo, que sirva para la pared, no va a tener acción porque mire lo que hay primero por encima de la pared. Hay otra membrana. Entonces los antibióticos deben entrar necesariamente a la bacteria para poder tener su mecanismo de acción. En cambio, los gram negativos, los gram positivos, si yo tengo un antibiótico que sirve contra la pared, actúa aquí de una vez, ¿cierto? No tiene que entrar por allá. Entonces la coloración de gram lo que hace es diferenciar, a medida que se hace el proceso de la tinción, entre cómo quedan los gram positivos y cómo quedan los gram negativos. O sea, las bacterias inicialmente, supongamos, no tienen color, pero a medida que se hace el proceso del gram, que se hace en el laboratorio, pues por una bacterióloga, quedan convertidas en gram positivos y quedan convertidos en gram negativos. Ya les mencioné que por aquí el ejemplo es el estafilococo y el enterococo. En cambio, por aquí los gram negativos es la E. coli, la Klebsiella, ¿sí? La Serratia, los bacilos gram negativos que estamos acostumbrados a mencionar y a escuchar. Y esto es lo que en un microscopio se ve. Los gram positivos se ven así. O sea, miren que están organizados como si fueran racimos de uvas, ¿ya? Y estos son los estafilococos y estos son los gram negativos, que habitualmente son bacilos. Porque por supuesto hay otra diferencia, la diferencia la da la forma que tiene la bacteria. Ya vimos entonces la diferencia por las propiedades tincionales, gram positivos y gram negativos. Pero también hay una diferencia que tiene que ver con la forma de la bacteria. Hay cocos, que son redonditos, hay bacilos, que son alargaditos, hay espirilos y hay vibrios, ¿sí? Entonces miren que hay también espiroquetas, hay hifas, hay bacterias filamentosas también. Entonces los cocos se pueden organizar de a dos, quedan como diplococos, ¿sí? O se pueden organizar en un grupito mayor, como los estreptococos. Miren los estafilococos. Los estafilococos se organizan como si fuera un racimito, ¿sí? Entonces estamos acostumbrados a que decimos cocos así, son gram positivos. Y decimos bacilos y decimos, ajá, esos son gram negativos. Pero no, hay cocos y bacilos gram positivos y gram negativos, ¿sí? Aquí están los cocos. Entonces los cocos son gram positivos y gram negativos. Hay que tenerlo presente. Hay cocos en ambos lados, en ambos lados del espectro de la tinción. Hay cocos gram positivos, como estos. Los cocos son, por ejemplo, en racimos, como son los estafilococos, ¿sí? Y en racimos irregulares, en tétradas, que son los estreptococos. Entonces aquí están estreptos, estafilos, micrococos. Estos son los cocos gram positivos. Pero también hay cocos gram negativos, ¿sí? Como por ejemplo la Neisseria, la Brownella, la Moraxella y la Veillonella, ¿ya? Se diferencian en unas propiedades que tienen que ver con otro tipo de agentes que en el laboratorio los prueban y los diferencian. Entonces ya sabemos que existen bacterias gram positivas, gram negativas, y que además hay formas de las bacterias y que las dos formas se encuentran en gram positivos y en gram negativos. Entonces los cocos pueden ser gram positivos y gram negativos. Y los bacilos igual, los bacilos pueden ser gram positivos o pueden ser gram negativos. Entonces los bacilos gram positivos pueden formar esporas como el bacillus o el clostridium, pueden no formar esporas como la listeria, la nocardia, las mycobacterias. Y los gram negativos pueden ser
Fermentadores de glucosa, como la Escherichia coli, como el Enterobacter, el Citrobacter, el Proteus, Salmonella, ¿ya? Y la Shigella y la Klebsiella. Esas se diferencian si hay móviles o inmóviles, ¿ya? Y están los no fermentadores de la glucosa, como las Pseudomonas, que están resistentes, o el Acinetobacter, ¿sí? A lo que yo quiero llamar la atención es que estamos acostumbrados a que en los hospitales tengamos bacilos gram negativos, ¿sí o no? Y que nos aparezcan cocos gram positivos. Pero lo que no quiero que olvidemos es que tenemos cocos gram negativos, ¿sí? Y que tenemos bacilos gram positivos también, ¿sí? Para que lo tengamos presente, que de todo vamos a encontrar en los hospitales. Ahora bien, yo sé que hay temas en el día de hoy que tienen que ver con el uso de antibióticos. Entonces, por aquí, por encimita, voy a pasar que los antibióticos, básicamente hay unos que inhiben la síntesis de DNA de la bacteria, como las quinolonas, otros inhiben la polimerasa de RNA, como la rifampicina, otros actúan sobre la pared de la bacteria, como las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems, los glicopéptidos como la vancomicina, y otros inhiben la síntesis proteica, ¿sí? Como los aminoglicósidos, por ejemplo. Frente a todos esos mecanismos de acción que tienen los antibióticos, la bacteria opone unos mecanismos de resistencia. La resistencia a las bacterias, la resistencia antimicrobiana, es un mecanismo de defensa. La bacteria lo que está haciendo es defenderse frente al ataque de los antibióticos. Entonces, por eso, ella se inventó un montón de mecanismos. Uno, barreras de permeabilidad. Ella cierra los poros, cierra las porinas y hace que los antibióticos no entren, ¿ya? Tiene bombas de flujo, tiene ATPasas que lo que hacen es que apenas el antibiótico entra, lo saca y no lo deja entrar, no lo deja funcionar, ¿ya? Otro es que modifica el sitio blanco, o sea, modifica, por ejemplo, las PBP, que son unas proteínas que sirven para hacer el metabolismo de la pared celular. Los antibióticos beta-lactámicos, por ejemplo, lo que hacen es que inhiben esas PBP. Entonces lo que hace la bacteria es modificar las PBP para que los antibióticos no actúen. Y sin embargo, quizás el mecanismo más popular, más conocido, más estudiado, son las enzimas que inactivan los antibióticos. Esas enzimas que inactivan los antibióticos se conocen como beta-lactamasas, aunque también hay otros que son las enzimas que modifican los aminoglicósidos, pero en general estamos acostumbrados a escuchar de las beta-lactamasas. Entonces, las beta-lactamasas son unas enzimas de origen bacteriano que rompen el anillo beta-lactámico. Ese es un antibiótico. Entonces, lo que hace es que rompe este anillo beta-lactámico de los antibióticos y el antibiótico deja de funcionar. Entonces, lo que hace es una inactivación enzimática del antibiótico. Eso hacen las beta-lactamasas. El asunto es que beta-lactamasas hay muchas, porque pues ya vimos que también especies bacterianas hay bastantes. Entonces resulta que nos enfrentamos a unas clasificaciones de beta-lactamasas bastante complejas, que uno dice, oh Dios, yo ni me voy a aprender esto, ni entiendo esto, ni me importa mucho. Pero realmente hay que no es tan enredado como uno piensa. Hubo una clasificación, la clasificación de Ambler de 1980, que clasificó las beta-lactamasas en 4 grupos, A, B, C, D. ¿Ya? Estas 3 primeras compartían en un sitio determinado un aminoácido que es una serina. En cambio, las B no tenían una serina, sino que estaban reemplazadas por zinc, por un metal. Entonces estas quedaron llamadas metalo-beta-lactamasas, porque esas tienen un metal. Las demás comparten una serina. Luego, la doctora Barbara Bush, a partir de esta clasificación, reorganizó las beta-lactamasas en grupos funcionales. Pues grupo 1, grupo 2, que tenía varias subclasificaciones, incluso el grupo 2D, que es aparte, y el grupo 3. Y el grupo 3 son las metalo-beta-lactamasas. Y si uno baja más por acá, se va a encontrar ya las cosas que uno empieza a ver o a oír en los hospitales. Por ejemplo, aparece cada rato la palabra AMC. La AMC es una beta-lactamasa.
Entonces, si uno sube, uno se da cuenta que el AMC es del grupo 1 de Bush y que es el grupo C de Ambler. Otro muy conocido son las beta-lactamasas de espectro extendido, que en inglés se conocen como ESBL. Las beta-lactamasas de espectro extendido que conocemos como BLES. Esas BLES son, si uno sube en la clasificación, del grupo 2BE de Bush, o sea, son A, son serinas, ¿sí? Por acá hay otra muy conocida en los hospitales que es la KPC. Entonces, la KPC es una enzima. Entonces, si uno sube, la KPC es del grupo 2F, del grupo 2, que es una serina, ¿sí? Aquí están las oxas, las oxas son un grupo muy grande. Acá hay otras carbapenemasas, ¿ya? Incluyendo una muy peligrosa y que se ha vuelto emergente, que es la NDM. La NDM es una metalo-beta-lactamasa. Las metalo-beta-lactamasas, por lo general, son unas potentes carbapenemasas, o sea que atacan los carbapenems, y los carbapenems son antibióticos de primera línea para el control de las infecciones más graves, ¿sí? Entonces, cuando en los hospitales escuchen ustedes, paciente tiene una AMC, entonces la AMC no es una bacteria, el AMC es una enzima que tiene una bacteria. Entonces, probablemente decir, lo que tiene es un enterobacter con una AMC, allá, ¿ya? O tiene una bacteria que tiene BLES, o el paciente es BLES positivo. No, el paciente no es BLES positivo. El paciente tiene un bacilo gram negativo que porta una BLES, ¿sí? Tiene una E. coli con BLES positivas, tiene una Klebsiella BLES positiva, ¿sí? Tiene una KPC, auxilio. Una KPC es una enzima de una Klebsiella, por ejemplo, pero hay otras bacterias que tienen KPC, ¿ya? Nos cayó una NDM, ¿qué vamos a hacer? Entonces la NDM no es una bacteria, la NDM es una enzima que porta una bacteria X, ¿sí? Empecemos por estas. Vamos a ver una cosa rapidita de las principales beta-lactamasas que tenemos. Estas son las beta-lactamasas de espectro extendido, que son las BLES, ¿sí? Son mediadas por plasmidia. Entonces, ¿cómo así? Hay unas bacterias que tienen sus rasgos de resistencia adquiridos de manera cromosomal, o sea, se adquieren, ¿sí?, de manera natural, o sea, a su descendencia. Pero hay otras bacterias que comparten su material genético de manera horizontal, a través de plásmidos o elementos móviles. Son un ejemplo de generosidad bacteriana que deberíamos copiar los seres humanos. Ellos prestan su mecanismo de resistencia y se lo ceden a otra bacteria que ni siquiera puede ser hermanita de ellas. La pudieron conocer ahí ese día y sin embargo le quieren compartir ese rasgo de resistencia. Son tan queridas. Entonces son mediadas por plásmidos, se difunden rápidamente. Son de la clase A, ya lo vimos, 2B de Bush, son más de 300. Miren, esta es una beta-lactamasa. Y aquí está el poliantibiótico, ¿ya? Para poner un ejemplo, esta es la beta-lactamasa y esta que es PUNC es la beta-lactamasa de espectro extendido, ¿ya? Es la versión pues gótica de la beta-lactamasa, ¿ya? Hidrolizan penicilinas, las oxiaminocefalosporinas, como la cefosaxime, ceftriaxona, ceftazidima y cefepime. Quiere decir, cuando yo digo hidrolizan, quiere decir que las beta-lactamasas actúan sobre esos antibióticos. O sea, yo le pongo al paciente un antibiótico de estos y no le va a funcionar, porque la bacteria que tiene BLES, que tiene beta-lactamasas de espectro extendido, es resistente a las penicilinas, las oxiaminocefalosporinas, como el cefotaxime, la ceftriaxona, la ceftazidima y el cefepime, ¿ya? Por aquí no está el astreonam, pero también hidrolizan el astreonam. Y no actúan sobre las cefamicinas, como el cefoxitin o el cefotetán. Entonces van a aparecer sensibles al cefoxitin o al cefotetán en el antibiograma. Y son sensibles a los carbapenems y son hidrolizadas por el ácido clavulánico. O sea, a la amoxicilina ácido clavulánico van a ser sensibles. ¿Y dónde aparecen las BLES? Las BLES aparecen en la Klebsiella pneumoniae, en la Escherichia coli, en el Proteus, en la Salmonella, en la Serratia, en el Enterobacter, en el Citrobacter. Son muchos los bacilos gram negativos que portan BLES, o sea, que portan beta-lactamasas de espectro extendido. Miren, este es un antibiótico, un antibiograma que podría representar a una bacteria con BLES. Está resistente al astreonam, está resistente al cefotaxime, a la ceftriaxona
y al cefepime, a las oxaminocefalosporinas, a las treonam, ¿sí? Está resistente y está sensible a los carbapenems. Este es un ejemplo de lo que puede ser una bacteria que porta BLES. No hay bacterias que se llamen BLES, hay bacterias que portan BLES. Bueno, estas son las AMC. Las AMC básicamente son enzimas que también son serinas, son C en la clasificación de Ambler, 1 y 1E en la clasificación de Bush. No son inhibidas por clavulanato, o sea, son resistentes al clavulanato. Son pobremente inhibidas por sulfona, o sea que son resistentes a ellas. Básicamente las AMC son cefalosporinasas y actúan sobre las cefamicinas y las oxaminocefalosporinas y son activas contra los monobactámicos, o sea, son resistentes a las treonam. Las AMC tienen una producción basal y cuando se producen basalmente hacen que la bacteria sea resistente a la ampicilina y a las cefalosporinas de primera generación. Y las AMC se pueden encontrar de manera cromosomal. Miren que todo este grupo grandísimo de bacterias expresa AMC de manera cromosomal, o sea, se lo transmite a su descendencia. Pero fíjense que ahí no está una bacteria que es muy importante en los hospitales. Miren que no, la Klebsiella. La Klebsiella no está ahí. La Klebsiella no está ahí porque la Klebsiella adquirió la AMC de manera plasmídica y la transmite de manera plasmídica. La Klebsiella, la Salmonella, el Citrobacter y el Proteus lo transmiten de manera plasmídica. Ya les mencioné que en las enterobacterias la expresión de AMC es baja, pero es inducible a respuesta a estímulos. Por ejemplo, el uso de antibióticos hace que esta bacteria sobreexprese la producción de AMC y esa sobreexpresión hace que la bacteria se vuelva resistente, se vuelva multiresistente. Entonces esa AMC hace que las bacterias sean resistentes a todas las penicilinas, a las cefamicinas, a las cefalosporinas de tercera generación, a los betalactámicos masivos de betalactamasas y a las treonam, pero no al cefepime. Serán sensibles al cefepime. Vean que las BLES, las bacterias con BLES, eran resistentes al cefepime, estas son sensibles al cefepime y por eso se pueden reconocer al antibiograma. Aunque ya hay muchas AMC de espectro extendido que también son resistentes al cefepime, pero no les voy a complicar la vida ahora. Vean, la diferencia es que aquí el cefepime está sensible y el cefoxitina está resistente. En una bacteria que exprese BLES sería al revés. Sería resistente al cefepime y sensible al cefoxitina. Y ya están sensibles a los carbapenems. Bueno, ahora vamos a hacer un examen aquí ya para medio ir terminando. ¿Qué es la KPC? No tengo ese aparatico con el celular ni nada por el estilo. Entonces, la KPC será una nueva especie de bacteria, un nuevo género de los gram negativos, una betalactamasa, una toxina bacteriana o una enfermedad viral de transmisión aérea. ¿Qué creen ustedes que es la KPC? ¿Qué? No es un nuevo género de gram negativos. A ver, piensen bien, ¿qué será la KPC? ¿Quién se atreve a decirlo? Una betalactamasa. Una betalactamasa. Una KPC, ya lo vimos, es una betalactamasa. No es una bacteria, es una betalactamasa. Es una enzima que portan UTS. ¿Y por qué se llama así? Se llama KPC porque es una carbapenemasa que empezó en Klebsiella pneumoniae. Empezó, o sea, cuando apareció en Klebsiella pneumoniae, cuando tenía ese nombre, KPC. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la Klebsiella la donó, la cedió, la compartió a otras bacterias diferentes. Por eso tenemos KPC en otros grupos diferentes a la Klebsiella. Miren, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli, Salmonella enterica, Serratia marcescens, Citrobacter freundii, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, Pluralibacter gergovie, Klebsiella aerogenes, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa. Todas ellas tienen KPC. Entonces, no es exclusivo de Klebsiella. Decimos KPC así, tienen una Klebsiella. No, son muchas las bacterias donde ahora hay KPC. Una bacteria con KPC, ¿a qué es resistente? A las penicilinas, a los carbapenems, a las cefalosporinas, a las cefamicinas, a los monobactámicos. Es una multiresistencia bien importante la que ellos expresan. Y se asocian además con genes de resistencia para BLES y para AMC,
con resistencia plasmídica a quinolonas y con enzimas modificadoras de aminoglicósidos. Para acabar de completar, hace que la bacteria sea verdaderamente muy resistente. Un antibiograma teórico prácticamente mostraría que resistente a todos los antibióticos que uno le pruebe, digamos, con excepciones como la gentamicina, la colistina, la tigecyclina, la poclinixina B, y aquí están los carbapenems incluidos. Pero en la vida real uno se da cuenta que no siempre es así y que en la vida real uno va a encontrar que los carbapenems pueden ser sensibles teniendo una KPC y lo va a acercarlo más. Ven ustedes que está sensible al doripenem, sensible al imipenem, sensible al meropenem y resistente al ertapenem. El ertapenem tiene unos puntos de corte más bajos y en ocasiones, cuando los demás carbapenems están sensibles, el ertapenem está resistente. Entonces el ertapenem es un buen indicador, el ertapenem resistente, de que estamos ante una bacteria que está expresando KPC. De las KPC pasamos a las enterobacterias resistentes a los carbapenems, lo que se llama el CRE. ¿Sí? Entonces es un grupo de bacterias que son patógenos, que son resistentes a imipenem, meropenem, doripenem o ertapenem, ¿sí? O que tienen la documentación de que el aislamiento tiene una carbapenemasa. Ya les dije, una carbapenemasa es una enzima que ataca los carbapenems, ¿sí? Básicamente. Y como por aquí nos dijeron, es posible que ningún otro agente infeccioso desde la aparición del VIH haya amenazado más nuestras terapias de última línea que esos patógenos, refiriéndose a las CRE, a esas enterobacterias resistentes a carbapenems. Ellas se dividen en dos: las productoras de carbapenemasas y las no productoras de carbapenemasas. Porque los quiero sacar de un mito aquí. El mito es que pensamos que toda bacteria que es resistente a los carbapenems tiene una carbapenemasa. Y no necesariamente es así. Una bacteria que sea resistente a los carbapenems no necesariamente posee una carbapenemasa. Puede tener mecanismos de resistencia sumados que la vuelvan resistente a los carbapenems. Por ejemplo, AMC, que ya mencionamos, más cierre de porinas puede volver a la bacteria resistente a los carbapenems sin que haya una carbapenemasa ahí involucrada. Y una Klebsiella pneumoniae resistente a los carbapenems no necesariamente tiene una KPC, para que lo tengan presente. Entonces no podemos decir, no, es que es una Klebsiella y está resistente a los carbapenems, tiene una KPC. No necesariamente. El panorama es muy preocupante. Para el año 2050 se supone que en Latinoamérica pueden morir casi 400.000 personas al año de infecciones asociadas a la resistencia bacteriana. Para terminar, hablemos de la NDM1. La NDM1 apareció en el año 2000 en los noticieros como en el año 2010 con un impacto global y mediático impresionante. El superbicho, la superbacteria, y el primer reporte es de diciembre del año 2009 y es una nueva beta-lactamasa. Apareció una nueva beta-lactamasa que es una carbapenemasa. Esta sí es una carbapenemasa. La NDM1 apareció en la India, se codifica en un elemento genético muy móvil, se disemina de forma mucho más compleja, más impredecible que el gen de la KPC. Básicamente ha mostrado las bacterias que portan NDM1 una resistencia a la mayoría de los antibióticos, con la excepción de la colistina y la tigecyclina, y ya no hay NDM1 solita, hay NDM2, 3, 4, 5, 6, 7, ya es una familia. En Colombia hay NDM, en Medellín hay NDM, o sea, primero apareció en Guatemala, luego apareció en Bogotá, ya luego apareció en otras ciudades, en Cali, en Bucaramanga, en Madrid, Cundinamarca, y luego ya apareció en Medellín, y obviamente tenemos NDM en los hospitales. El primer reporte fue un paciente sueco de 59 años, de origen hindú, diabético, que viajó a Nueva Delhi y allí, entre finales de 2007 y principios de 2008, adquirió una infección urinaria por Klebsiella pneumoniae, que era resistente a todos los antibióticos excepto la colistina. Entonces ahí se vio que portaba una nueva enzima, una nueva metalobeta-lactamasa llamada NDM1, pues le pusieron así porque fue en Nueva Delhi,
ND de Nueva Delhi, M de metalobetalactamasa. Y también en los fecales se detectó una polimagnesia. Y bueno, esto es lo que tenía para contarles.